La película de Fórmula 1 se encuentra ya en los cines de todo el mundo, transformándose en un éxito absoluto. Brad Pitt se llevó la categoría reina a Hollywood con varios pilotos actuales haciendo su respectivo cameo. Por ello me puse a pensar luego de una sugerencia en el Discord, qué pilotos han aparecido en otras películas, ya sea como actor o simples cameos. Y es que varios formuleros han dejado su huella en el séptimo arte, así que ponte cómodo que hoy vamos a revisar a los pilotos de Fórmula 1 que han aparecido en el cine e incluso en algunas series de televisión. Cars es un clásico de la infancia de muchos, incluyéndome a mí y a varios pilotos de la Fórmula 1. La primera película del Rayo McQueen en 2006 tuvo varias referencias a la NASCAR por obvias razones porque corrían en óvalos, pero también se incluyó la voz de varios pilotos de Fórmula 1. Uno de los pocos pilotos que se autointerpreta es Mario Andretti, leyenda viva del deporte motor y campeón de Fórmula 1 en 1978, que en Cars usa un modelo de Ford Fairlane 1967, auto que no fue elegido al azar ya que Andretti lo pilotó en su victoria de las 500 de Daytona de 1967. Pero el italoamericano también hace otro papel en la película del caracol más veloz de la Tierra, Turbo, interpretando a un oficial de carrera. Otro piloto que se pudo autointerpretar en la primera Cars fue el gran Michael Schumacher, que aparece al final haciendo que se desmaye Luigi y Guido, apareciendo como una Ferrari F430. Obviamente todo esto en el doblaje en inglés. Y ya que menciono a lo del doblaje, hay bastante tela que cortar, porque muchísimos pilotos de Fórmula 1 terminaron interpretando a otros personajes. Primero tenemos a Fernando Alonso, que en la primera película de Cars dobla a Mario Andretti, y también aparece en las otras dos películas, pero ya hablaré de ello. Donde más pilotos aparecen es en Cars 2. Y todo gracias a este personaje, Jeff Gorvette, el cual es interpretado por el famoso piloto americano Jeff Gordon, auto que por cierto representa a los Estados Unidos. El problema es que lo cambiaron en varias regiones, lo que seguro le provocó un efecto Mandela a muchísimos niños del mundo. Pero que hay que hacer una diferencia, el auto aparece en las escenas de las carreras, pero fue reemplazado en varias regiones en una escena de la fiesta en Tokio donde está hablando con el Rayo McQueen y con otro piloto más que ya voy a mencionar. En la versión para España fue reemplazado por Fernando Alonso, que se autointerpreta. Fernando, hola Rayo. En la versión rusa aparece Vitaly Petrov, piloto que seguro los fans de Alonso van a recordar muy bien. En México es reemplazado por Memo Rojas Jr., piloto de aquel país que se especializó en la resistencia. Memo Rojas, hola Rayo. No corrió en la Fórmula 1, pero igual merece su mención. En Alemania es reemplazado por Max Schnell, que seguro no te suena de nada, pero la versión alemana aparece con el nombre de Sebastian Schnell, siendo interpretado por Sebastian Vettel. Y la verdad hay muchísimas otras versiones, como ya mencioné, que las voy a dejar en pantalla, pero que no las voy a tocar porque son varias y no son de Fórmula 1. El punto es que en esta escena de la fiesta en Tokio, el Rayo McQueen habla con este personaje que es reemplazado según la región, además de Lewis Hamilton, que va a aparecer en todas las versiones. ¡Hey McQueen! ¡Estamos aquí, Lewis! El británico, al igual que otros pilotos, se autointerpreta, pero la gran diferencia con el resto de pilotos es que él estuvo involucrado en el diseño del auto que él representa. Originalmente iba a ser un auto gris, pero Hamilton pidió que lo cambiaran a negro con amarillo. También eligió las ruedas y exigió que tenía que incluir la Union Jack británica y la bandera de Granadas, para combinarlo y formar su emblema, teniendo contacto directo con una de las productoras a la cual le enviaba fotos para ir cambiando todo el diseño de su personaje hasta llegar al diseño final. Otro formulero que aparece en Cars 2 es David Hobbs, el cual seguro no te suena nada porque tuvo apariciones muy esporádicas entre la década del 60 y 70, corriendo en Fórmula 1 para equipos como BRM, Lola, Honda, Penske y McLaren, y al cual por cierto sigue vivo y va camino a los 90 años, así que le mando un saludo aunque no vea esto nunca. En la película fue renombrado como David Hobbs-Cup, usando como modelo un Jaguar E-Type de 1963, el cual Hobbs eligió ya que era su auto favorito de toda la vida, pero tal como otros personajes regionales es reinterpretado según la versión. En la francesa, por ejemplo, es reemplazado por Jacques Villeneuve, campeón de Fórmula 1 y también de IndyCar. Por lo tanto, Hobbs en la versión francesa pasa a ser renombrado como Villeneuve, pero no le cambian el modelo de auto. Esta versión, por cierto, también apareció en Canadá, ya que Villeneuve viene del lado francófono de Canadá, ya que él nació en Quebec. Aplaudo a la incorporación de otro piloto más, sobre todo uno regional para la gente de Canadá, pero no le queda nada bien el Jaguar, ya que este es un auto británico y Villeneuve es canadiense. Pero volvamos con Jeff Gorvette. En una de las versiones para Latinoamérica fue reemplazado por Juan Pablo Montoya en algunas escenas, mientras que en el doblaje para Finlandia fue reemplazado por Mika Salo, famoso piloto de los 90, que incluso llegó a correr en Ferrari como reemplazo de Michael Schumacher.
Otra reinterpretación en esa misma película es Emerson Fittipaldi, que interpreta a Lewis Hamilton en el doblaje específico para Brasil. Pero la cosa sigue en Cars 3, más Cars que nunca, donde Lewis Hamilton es el asistente de voz de Cruz Ramírez. Hamilton here. Asistente que cambia según el doblaje. Por ejemplo, en España se le cambió el nombre a Fernando Alonso y es interpretado por el Nano. ¿Y Fernando Alonso? Aquí Fernando. Mientras que en el doblaje italiano y alemán lo interpreta Sebastian Vettel. Sebastian here. Ci sarebbe Vettel. Sono Vettel. Lo curioso es que en la versión alemana aparece con el nombre de Sebastian y en la versión italiana como el de Vettel. Así que básicamente le dividieron el nombre. Otro piloto más es Rubens Barrichello, que interpreta en el doblaje para Brasil a Carl Weathers, el sobrino del rey. Chega uma hora que você percebe que é hora de parar. Kevin Magnussen es otra incorporación interpretando a Danny Servais, el cual fue renombrado a Kevin Zigzag en Dinamarca. Y si no te suena de nada, es porque en español le pusieron Carro Girón. El punto es que le da voz en el doblaje danés. Y por último, y como gran mención, retornando a Cars 1, tenemos al gran Mika Häkkinen, que interpreta nada más y nada menos que el rey Strip Weathers. Esto es la versión para Finlandia, y además es la voz oficial de Mario Andretti en el doblaje en alemán. Pero esto no solo quedó para Mika Häkkinen, sino que también para Niki Lauda, que le da voz al rey en el doblaje en alemán. Así que podemos decir que Häkkinen y Lauda también fueron parte de Dinoco. Otra película infame, conocida pero bastante infame, es Driven, la cual nació porque Stallone quiso llevar las carreras a la pantalla grande, la cual solo recuerdo haber visto de niño porque salía un actor chileno, Cristian de la Fuente, el cual obviamente termina hecho bosta porque solo nos usan para eso en el cine. La película antes que nada está basada en la kart, categoría americana, no en Fórmula 1 como siempre mencionan por ahí. Pero es que en la kart hubieron varios pilotos de Fórmula 1 que terminaron apareciendo en la película, como Gian Alesi, famosísimo por echarse a Ferrari al hombro en su peor época durante los 90, aunque su aparición es bastante nimia y prácticamente aparece como un cameo bien al fondo durante una carrera. Pequeño paréntesis, Gian Alesi también aparece en otra película. Hablo de George and the Dragon de 2004, la cual sinceramente nunca vi y tampoco pude encontrar. Pero quien sí tuvo su momento de fama en Driven fue Juan Pablo Montoya, al cual le dieron toda una escena donde tenía que aparecer pensativo. Todo esto mientras se preparaba para competir, con una leve mención a formuleros que también tuvieron su momento de fama en Driven, como Mark Blundell, Mauricio Kugelmin, Roberto Manejo Cualquier Lata con Ruedas Moreno, Max Papis y nuevamente Jacques Villeneuve. Si te cuento que existe una película de drama romántico protagonizada por el mismo Al Pacino en 1977 que tiene que ver con Fórmula 1, probablemente pienses que me fumé uno bastante grande, pero no. Es una película bastante olvidada que está basada en una novela de nombre Der Himmel kennt keine Gunstlinge, la cual va de un piloto que se enamora de una aristócrata la cual tiene una enfermedad terminal. La cosa es que en la película se utilizan imágenes de la temporada 76, por lo tanto pasa igual que la película de Fórmula 1, los pilotos aparecen pero como ellos mismos porque no están actuando, están compitiendo. Los pilotos que aparecen son Mario Andretti, Hans Stuck, Tom Price, que en paz descanse, y Bernie Ecclestone, el cual por esos días era líder del equipo Brabham y también fue piloto, así que por eso lo menciono aquí. Taxi es otra película que recuerdo haber visto de pequeñuelo, que es de acción pero también de comedia, donde nos enseñan lo polivalente que puede ser un payaso y lo modifican lo suficiente. El punto es que Taxi 2 arranca directamente con una carrera, específicamente un rally francés donde aparece Jean-Louis Schlesser, el cual es adelantado por el protagonista, quien lleva a una embarazada en el asiento de atrás y va a toda velocidad a un hospital porque ella está en trabajo de parto. Schlesser, por cierto, labró su fama en la resistencia aparte del Dakar, y aunque solo disputó un gran premio de Fórmula 1 como reemplazo para Williams, terminó embistiendo a Ayrton Senna, lo que arruinó por completo el récord perfecto de McLaren en 1988, dándole así a Ferrari una victoria caída del cielo a pocas semanas de la pérdida del commendatore Enzo Ferrari. Probablemente uno de los cameos más random de toda esta lista sea Lewis Hamilton apareciendo en Zoolander 2 de 2016, aunque considerando lo mucho que le gusta la moda no creo que sea tan raro. El punto es que su aparición es menor ya que sale por ahí en un show de modas teniendo solo dos escenas bastante cortas de unos pocos segundos. ¿Se acuerdan de esa película que hizo arder las redes en 2022 por un simple beso y que casi provoca la tercera guerra mundial del mundo mundial? Bueno, al menos en internet. La cosa es que tenemos dos pilotos de Fórmula 1 en Lightyear que pasaron bastante colados por toda la polémica que tuvo la película. El primero de ellos es Charles Leclerc, que interpreta a un personaje que literalmente tiene dos líneas de diálogo en el doblaje italiano. Lo mismo que ocurre con Carlos Sainz, que interpreta a ese mismo personaje pero en el doblaje para España. Non ci metteremo molto. Será solo un segundo. Probablemente hablar de Asterix y Obelix sea de ultra mega boomer, pero su segunda gran película en los cines, Asterix en los Juegos Olímpicos, o como dice en su idioma original, Asterix aux Jeux Olympiques,
tuvo el récord de ser la película de habla no inglesa más cara de toda la historia y se la terminaron comiendo en crítica, lo cual no nos interesa porque lo que importa es la escena en donde aparece un piloto de Fórmula 1, siendo específicamente esta una donde iban a correr en carruajes, como se arreglaban las cosas a la antigua, bueno, bastante a la antigua. Uno de esos carruajes aparece en un flamante rojo italiano utilizado por el legendario piloto Schumix, interpretado obviamente por el gran Michael Schumacher, al cual el público aclama como su gran campeón. La cosa es que el Kaiser no llega solo porque también aparece Jean Todt, quien comandaba Ferrari junto a Schumacher. No hablo mucho, pero me encontré con una joyita del doblaje en polaco. En la línea original, Todt le comenta sobre el terreno y la estrategia a Schumacher, pero en polaco dice: qué bueno que Kubica ya no pilota más. En sus escenas incluso hace unas paradas en boxes para cambiar las ruedas del carruaje. Y sabiendo lo mucho que le gustaba el peligro al Kaiser, supongo que él mismo grabó todas sus escenas. O seguramente eso quiso él y Ferrari le obligó a utilizar un doble. Rush o Pasión y Gloria ya es una película de culto, una de las mejores que hay de Fórmula 1. Por ello le voy a hacer una leve mención, aunque la verdad ningún piloto se interpreta a él mismo. En gran parte porque desde 1976 hasta el estreno en 2013 pasaron más de 35 años. Además del pequeño detalle que varios de los pilotos mencionados pues ya llevaban décadas con San Pedro. Aún así, hay curiosidades como Guy Edwards, que fue interpretado por su hijo Sean. Y por último, una mención para Grand Prix de 1966, una que tiene una calidad de imagen impresionante. Si hoy te vuela la cabeza con sus imágenes tan nítidas y de tan alta calidad, imagina a la gente de 1966. Su grabación contó con varios pilotos de Fórmula 1 como Phil Hill, que manejó un auto modificado para grabar varias escenas en Mónaco, y como se usaron carreras reales para varias escenas, aparecen casi todos los pilotos haciendo sus cameos por allá en el fondo. Dato random: Bruce McLaren tuvo que debutar con otro color en Fórmula 1 y no con el de Nueva Zelanda por petición del director de la película, pintando su primer auto con blanco con una raya verde. Saltamos a la serie de televisión donde no hay mucho que contar, así que lo meto como regalo. Primero, un famoso show francés que siempre me dio miedo por sus marionetas. Hablo de Les Guignols del Info, show de humor satírico francés donde apareció varias veces Jean Alesi. En la versión española llamado Las Noticias de Guignol obviamente aparece Fernando Alonso, y supongo que daría mucho más miedo si no tuviera la calidad de 1948. La cosa es que el show español se inspiraba en la versión francesa, que a su vez usaba de base un show inglés llamado Spitting Image, el cual revivieron durante la pandemia, donde apareció Lewis Hamilton interpretándose a él mismo. Nigel Mansell fue otro que apareció en este programa durante los 80 y los 90, mientras que Prost aparece en la versión francesa, la que te mencioné al inicio. En esta también aparece Ayrton Senna, el cual debutó en 1993, pero por respeto a él no lo volvieron a incluir luego de 1994. Y por último tenemos a una animación increíble, Tooned, una que se encuentra totalmente en YouTube, y que cuenta la historia de varios pilotos famosos que pilotaron para McLaren. Y como la serie la financió la propia McLaren junto con Móvil, todo lo que ocurre aquí es canon. Como por ejemplo que Fittipaldi era un hombre lobo, o que Mika Häkkinen nunca se fue de sabático, sino que volvió a su planeta de origen, Sisu, palabra que por cierto se utiliza en Finlandia para describir la fuerza. O también el capítulo de James Hunt donde aparece como un espía ultra secreto. Dato curioso, el enemigo aquí se llama Loudfinger, clara referencia a Goldfinger, enemigo icónico en una de las películas de James Bond. El punto es que si Nicky fue campeón con McLaren, ¿por qué no apareció en esta serie? Bueno, en esos años Nicky formaba parte de Mercedes y McLaren no podía utilizar su imagen, así que tuvieron que parodiarlo. El punto es que en Tooned tenemos a pilotos como Fernando Alonso, Jenson Button, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Checo Pérez como reemplazo de Hamilton, Alain Prost y dos jovencitos desconocidos por ese entonces que hoy son famosos. Seguramente ni te acuerdes que en Tooned apareció Nick de Vries y Stoffel Van Dorn, y quien le da voz a todos estos pilotos que ya te mencioné son los mismos pilotos. Los únicos que no pudieron utilizar su voz original por motivos bastante obvios fue Bruce McLaren, que bueno, llevaba como 40 años muerto cuando salió su capítulo, que es uno de los más emotivos para mí. También tenemos a Ayrton Senna, que fue interpretado por el también piloto de Fórmula 1 Bruno Senna, y James Hunt, que fue interpretado por su hijo Tom Hunt. Y como última mención tenemos a Sir Sterling Moss, que le dio voz al narrador de una serie infantil, Roary el auto de carreras o Roary the Racing Car en su idioma original, cuyos capítulos completos están en YouTube. Pero con todo esto cerramos las apariciones que pude encontrar tanto en cine y televisión de pilotos de Fórmula 1 fuera de las pistas, aunque todavía nos queda la música, pero eso será para otra oportunidad. Depende qué tanto amor le den a este video. Por mi parte te dejo una pregunta: ¿cuál de todos estos cameos te gustó más o te sorprendió más? Voy a estar esperando tu respuesta como siempre en la caja de comentarios.
Ya para finalizar, le agradezco como siempre a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido. Si quieres apoyarme de forma gratuita ya sabes cómo hacerlo, comentando, suscribiéndote y dejando tu like que siempre viene bien. Y sin más, y para despedirme, como siempre soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y como siempre nos vemos en el siguiente video.